Yep, sign there. And then initial and sign at the bottom. Exactly, and then down here as well. And then I just need 11 more. I'm gonna be signing each one 4 times, and then 2 more on the second page. Sign here, here, and down here. Let's go. You can keep the pen. Unbelievable! Miller has just signed with San Jose. The Sabres really dropped the ball on this one. Typical. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Whoa. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Bueno, honrando la puntualidad, muchas gracias a las personas que ya se han logrado conectar a la sesión. Vamos a dar inicio con nuestro webinar del día de hoy, todo el contexto del marco jurídico y legal de las firmas en el contexto de la normatividad en Colombia. Aleja, ¿me ayudas con la PPT, por favor? Gracias. Listo. Entonces, como les decía, dentro de la sesión nos vamos a encontrar con Alejandra Vargas, quien es nuestra consultora preventa. Algunos ya la conocen, quienes no tienen el placer, podemos hacer a través de ella una presentación de producto, una prueba concepto sobre el manejo de la solución de Adobe Sign. Y como invitado especial de esta sesión se encuentra Lorenzo Villegas, quien es un reconocido abogado, quien ha realizado estudios sobre todo el contexto del marco jurídico de las firmas en la legalidad, en la normativa de Colombia y sobre todo basándose en una solución y en la herramienta que nosotros les hemos venido mostrando, que es Adobe Sign. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. No olviden que en la parte inferior de la pantalla van a encontrar el módulo de Q&A, de preguntas y respuestas. Vamos a estar apoyándolos para poder resolver todas las dudas que tengan. También si tienen comentarios a través del chat. Estaremos en no más de 40 minutos, hasta las 11 de la mañana estaremos más o menos abordando este contenido. Esperamos que sea del mayor provecho para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Perfecto, muchas gracias Karen. Igualmente, bienvenidos a esta sesión totalmente especial para ustedes, con toda la parte del contexto de legalidad de los documentos electrónicos, enfocados a lo que es la firma con Adobe Sign. Pero encontrando un poco de lo que es Adobe Sign, vamos a ver un poco más qué es Adobe Sign puntualmente. Nosotros hemos creado todo lo que es el punto PDF. Hace 25 años nosotros lo creamos y lo que hicimos fue donarlo a la ISO. Esto hizo que pues nosotros realizáramos como toda la parte de realización de PDF como un documento totalmente mundial prácticamente. Esto nos hace como todo el backorder de todo lo que es manejar documentos digitales totalmente seguros, pues con una gran trayectoria. Viendo esto, hemos pues totalmente enfocado todos nuestros esfuerzos ahora en todo lo que es crear una solución totalmente en la nube, el cual pues ya es totalmente enfocado a lo que es firmas y aprobaciones de documentación. Aquí ya vamos a ver todo lo que tenemos en la creación de Adobe Sign. Nosotros hemos también encontrado todo lo que es que necesitamos toda la parte de identidades de manejo de usuarios, la autenticación basada en capacidades, las certificaciones de la integridad de todas las firmas, el rastro de auditoría, que es sumamente importante, que es como el documento final que nos genera
todo esto y pues la integración con distintos sistemas que tenemos puntualmente en el mercado y pues desarrollos propios dentro de las empresas. Pero Adobe Sign lo que tenemos es que nosotros no solamente nos enfocamos en la firma, también realizamos toda la parte de aprobación y pues toda la parte del manejo pues totalmente en la nube. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo tenemos totalmente en la nube, nosotros no solamente lo podemos hacer en el computador, también lo podemos hacer en dispositivos móviles, tabletas, no solamente de pronto con la aplicación que contamos puntualmente en la Play Store, sino que también podemos realizarlo desde el navegador sin ningún problema. Entonces aquí nos da una gran facilidad de manejo en cuanto pues a la utilización tanto de los que generan los documentos para enviar a firmar como los firmantes. Tenemos toda la parte de flujos de trabajo totalmente preestablecidos, es decir, que no solamente pues vamos siempre a configurar cada uno de los pasos, sino que vamos a realizar pues una configuración ya establecida y que solamente sea enviar documento. Podemos realizar la configuración de formularios web donde nosotros programamos un formulario y este formulario no nos genera un proceso, sino que nos genera es una URL o un código de encriptación para poder colocarlo en una página web, ya sea JavaScript o HTML, perdón. Tenemos pues las opciones de crear plantillas en las bibliotecas totalmente de documentos compartidos. Podemos escoger si pues es para un grupo en específico o una plantilla solamente para mí o para toda la organización. Igualmente pues lo que es múltiples firmas a granel, que lo tenemos totalmente expresado en lo que es MegaSign. MegaSign es totalmente una función que hemos desarrollado para realizar la parte de creación de documentos y envío masivo. Esto lo podemos enviar el mismo documento hasta 300 personas y recoger las firmas totalmente por separado. Entonces aquí tenemos como que no solamente nos fijamos en lo que es una firma, sino que pues, hemos construido todo un servicio para que les ayude dentro de la empresa. ¿Cuál es el flujo de Adobe Sign? Nuestro flujo es totalmente representado en esta gráfica en la cual nosotros programamos el documento, es decir, en la parte de acá, programamos el documento para enviar, pero entonces aquí tenemos dos factores de autenticación. El primer factor de autenticación es el correo electrónico, siempre va a ser el correo electrónico. El segundo factor de autenticación puede ser por medio de una contraseña personalizada o también por medio de un mensaje de texto o llamada al celular. Esto lo que hace es pues, generarse cada vez que vamos a firmar o vamos a rellenar algo dentro del documento, corroborando que la persona que le hemos enviado el documento sea la correcta. Después enviamos el documento para enviar a aprobar. Esto lo podemos ver toda la parte de intención y consentimiento, pues no solamente realizando la firma, sino que nos aparece siempre es un banner negro, en donde siempre nos va a generar una frase que dice que aceptas toda la divulgación y consentimiento y manejo de este documento. Es decir, aquí estás totalmente aceptando el documento. Pero no solamente podemos aceptarlo, también lo podemos rechazar. Es decir, que podemos tener toda la parte del manejo de la intención y consentimiento de poder aceptar el documento o rechazar el documento. Dentro de todo este proceso siempre tenemos toda la parte de rastreo y administración. Esto lo generamos desde la parte del punto que tenemos en la solución, que es gestionar. Vamos a poder observar cuándo ve el documento a la persona, si lo ha firmado, desde cuándo lo vio y no lo ha firmado. Es decir, ya podemos ubicarlo un poco mejor dentro del proceso. Y pues generalmente no, sino que genera, en realidad es un archivo. Este archivo que tiene 3 puntos importantes, los cuales son el banner de certificación, el documento de auditoría, pues con todo el rastreo del historial de la auditoría y están totalmente encriptados. Teniendo en cuenta un poco más y lo que es Adobe Sign, ya vamos a empezar a presentar a nuestro invitado especial, es Lorenzo Villegas Carrasquilla. Él realizó un estudio de lo que es Adobe Sign en Colombia y pues nos ha encontrado, pues nos ha apoyado un montón en cuanto a toda la parte de legalidad. Él es un socio de firma Él es socio para la firma de tecnología y medios y comunicaciones. En realidad tiene más de 18 años de experiencia asesorando a clientes nacionales y multinacionales, la mayoría de
de estos negocios han sido bastante grandes y pues siendo no más, pues te doy la palabra, Lorenzo. Gracias, Paula, y a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco estas reflexiones sobre la firma electrónica y en particular la herramienta de Adobe Sign. Un momento, comparto pantalla. Bueno, como les decía en la presentación, mi nombre es Lorenzo Villegas Carrasquilla, yo soy socio de la firma CMS en Colombia. CMS es una de las 5 o 6 firmas más grandes del mundo y dirijo el área de Derecho, Tecnología, Medios y Comunicaciones de la firma aquí en Colombia. Hace unos años Adobe me solicitó analizar su herramienta de firma, Adobe Sign, con el fin de mirar si ésta se ajustaba o no a los requerimientos legales establecidos en nuestro marco ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a documentación electrónica y firmas electrónicas. Entonces, primero voy a hacer una breve introducción de lo que es la ley colombiana en materia de firmas y luego termino con unas conclusiones sobre Adobe Sign. Estas reflexiones son sumamente importantes porque tal vez uno de los grandes impedimentos que hemos visto en materia de firmas y documentación electrónica son la cantidad de mitos que se han desarrollado en los últimos 20 años en cuanto a si es o no legal. Y son mitos que, si bien muchos se han ido rompiendo con el paso del tiempo, siguen existiendo. Y sobre todo cuando uno lo analiza y lo ve en esos momentos donde por razones de la fuerza mayor que implicó esta pandemia, tuvimos que proceder de una manera mucho más rápida a tener procesos jurídicos a distancia y por lo tanto, y en especial, lo que son las documentaciones electrónicas. Uno de los primeros mitos que existen en materia de firmas es la diferencia entre firma electrónica y firma digital. Y durante muchos años, y seguramente ustedes lo han oído, y en muchas discusiones que uno tiene con clientes, etcétera, encuentra que le dicen, ok, sí, la firma digital es la válida, la firma electrónica no. Y ese es un entendimiento equivocado de la ley. La ley establece un género, que es la firma electrónica. Pueden haber muchos tipos de firmas electrónicas y uno de esos tipos de firma electrónica es la firma digital. La firma digital es una tecnología específica que se llama infraestructura de clave pública, que es una firma que utiliza criptografía asimétrica, una clave privada para originar el mensaje y una clave pública para poder desencriptar el mensaje, que son diferentes, esas dos claves, y que permite ver el mensaje de datos. Me voy un poco para atrás para poder entender esta diferencia. Las normas sobre firmas electrónicas tienen más de 20 años. Vienen de la ley 527 del año 99, que es la ley de comercio electrónico, o así se denomina, pero no se limita al comercio electrónico. Es una ley que se refiere a establecer las condiciones legales y los efectos legales de toda la información contenida en mensaje de datos. Es decir, aplica para el comercio electrónico como lo conocemos nosotros, es decir, las compras en línea, etcétera, pero también aplica para la formación de contratos y documentación electrónica para realizar actos jurídicos a través de mensajes de datos, que hoy en día se vuelve algo mucho más relevante en la medida en que la distancia nos exige utilizar los medios electrónicos. Esta ley colombiana se basa en la ley modelo UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional. Es más conocido
con el nombre en inglés que es un citral y no con su nombre en español que es la CENUDMI, pero un citral durante más de 15 años estuvo estudiando con una comisión de estudio la necesidad de crear un modelo de normatividad que fuera adoptado por todos los países para reconocer los efectos jurídicos que podía tener los mensajes de datos, particularmente cuando estos mensajes de datos cruzan las fronteras, son transacciones internacionales, de tal manera que lo que sucediera en un país tuviera un reconocimiento en otro país. En el año 96 sale esta ley modelo y es adoptada por los países en los siguientes 15 años más o menos. Colombia la adoptó en el año 99. Ahora, en el año 99 la tecnología era muy diferente a la de hoy en día. En el 99 la tecnología más sofisticada de firma, o una de las más sofisticadas de firmas, era lo que hoy conocemos como la firma digital. Por su criptografía asimétrica y su alto nivel de seguridad, hacía que fuera muy diferente a otros tipos de firmas. No obstante, hoy en día existen firmas electrónicas, no digitales, firmas electrónicas que tienen niveles de criptografía similar, como la de Adobe Sign, y de seguridad similar. Pero entonces, cuando uno va a la definición de firma electrónica, la firma electrónica es un concepto amplio, es cualquier tipo de técnica que exista o en desarrollo que pueda existir que permita reproducir en un entorno electrónico algunas o todas las funciones de las firmas manuscritas o de otros medios tradicionales de autenticación. En esa medida podemos encontrar firmas muy simples, como puede ser un PIN, cuando yo voy al banco y pongo un PIN, o podemos también encontrarnos con firmas mucho más sofisticadas, con niveles de autenticación más altos o criptografía mucho más alta, como la de Adobe Sign. No importa el nivel, ambas firmas terminan siendo válidas y reconocidas, porque lo que establece la norma es que tienen que darse 3 requisitos para la validez de la firma. En primer lugar, que permitan identificar al firmante. 2, que permita atribuir al firmante el contenido de un documento. Y 3, que sea un método tanto confiable como apropiado respecto de los fines para los cuales se utiliza una firma electrónica. Aquí ustedes encuentran en este listado un poco cuáles son las normatividades aplicables. Hay más. Este es un poco algunas de las principales, pero para su referencia, las principales son las que se encuentran en el primer punto, que son la Ley 527, que es la Ley de Comercio Electrónico, y sus decretos reglamentarios, que son el Decreto 1747 del 2000, que desarrolla, reglamenta las entidades de certificación, el Decreto 19 del 2012, que es el Decreto Antitrámites, y el Decreto 2364, que es muy importante, tal vez el más importante en mi opinión, que es el decreto que reglamenta las firmas electrónicas. El resto son temas de firmas que aplican para ciertos sectores en específico. La Ley de Comercio Electrónico se basa en 3 pilares fundamentales y en esencia son los 3 principios sobre los cuales descansa todo el marco legal de firmas electrónicas. En primer lugar está el de primacía de la voluntad, es decir, la voluntad de las partes en determinar cuáles son las normas aplicables al intercambio de mensajes de datos. En segundo lugar, y acá voy al número 3, porque quiero dedicarle al punto 2 una especial reflexión, es el de la neutralidad tecnológica. Si bien, como ustedes vieron en la definición de firma, ahí está expresada, es cualquier técnica existente o por desarrollar, es un concepto amplio, neutral. Encontramos también que el tema se representa claramente legalmente en la Ley 1341 del año 2009, que es la ley de TIC, que establece el principio de neutralidad tecnológica. El principio de neutralidad tecnológica establece que el Estado, en términos generales, no puede imponer una tecnología específica. En esa medida, aplicado al tema de firmas, quiere decir que
cualquier tecnología que cumpla con unos requisitos mínimos establecidos por la ley permite ser considerada como una firma electrónica. Y el principio fundamental, el gran pilar, es el de equivalencia funcional. El de equivalencia funcional nos dice que lo que pretende el mundo online con los mensajes de datos es reconocer ciertas funciones de ciertos actos que ocurren en el mundo presencial. Por ejemplo, una firma manuscrita. Las funciones de la firma manuscrita deben ser trasladadas al mundo online, al mundo de electrónico. En esta medida, lo que nosotros lo que debemos buscar son el reconocimiento de las funciones, no la equivalencia visual o gráfica, que es un gran error que a veces cometemos cuando analizamos el tema de firmas electrónicas, y es pensar, por ejemplo, que una firma escaneada es una firma electrónica. Una firma escaneada es la representación gráfica, de la reproducción, copia de una firma manuscrita, su representación gráfica visual. Aquí estamos hablando de que a través de mensajes de datos, es decir, códigos que uno no ve fácilmente, se cumplen con las funcionalidades de una firma manuscrita. Y estas funcionalidades, como decía hace un momento, son 3. En primer lugar, la firma manuscrita sirve para identificar a un firmante. 2, para que el firmante reconozca o se atribuya el contenido de un documento. Y en tercer lugar, tiene una función probatoria. Esas 3 funciones se pueden realizar a través de mensajes de datos, y cuando se realizan a través de mensajes de datos, esas son firmas electrónicas. Este principio de equivalencia funcional entonces está expuesto en términos legales. Y acá me permito leer rápidamente estos 2 artículos que son los artículos claves de la ley 527 para firmas. En primer lugar, la regla general, que es el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Artículo 5. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Está escrito en negativo, que es una técnica, digamos, de escritura legal, pero cuando uno lo traduce a positivo, lo que está diciendo es todo mensaje de datos tiene efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria. Con esto, digamos, descartamos el primer mito, y es que las firmas electrónicas no son válidas y que solamente lo serían la firma digital. Aquí con esto decimos cualquier mensaje de datos tiene efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria. El artículo 7 se refiere, ahí hay varios artículos que se refieren a otras cosas, por ejemplo al documento, al escrito, al original, etcétera, pero el artículo 7 se refiere a la firma. Y nos dice, esta norma es que cuando una norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se ha utilizado un método que permite identificar al iniciador del mensaje y permite indicar que el contenido cuenta con su aprobación, y 2, que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. ¿Qué nos dice esta norma pasada a términos cotidianos? Nos dice, cuando la ley, porque no necesariamente todo contrato o acto necesita una firma, pero hay ciertos actos o contratos que requieren firmas. Les voy a poner un ejemplo, el pagaré. Un pagaré no firmado no es válido. Entonces, un pagaré, cuando una norma exija que exista una firma o establezca consecuencias en la ausencia de una firma, esta puede hacerse mediante un mensaje de datos, cuando cumpla las condiciones del principio de equivalencia funcional, es decir, cumpla la función de identificar al iniciador, la función de atribución del contenido. El tema probatorio está tratado en otra norma, como lo veremos adelante. En cuanto a la eficacia probatoria de un mensaje de datos, que es al final el tema muy práctico de esto. Bueno, ¿qué pasa si yo llego con, por ejemplo, un pagaré firmado electrónicamente y no un pagaré firmado en papel? Nos dice la norma, y es todo mensaje de datos
tiene eficacia probatoria. Y se le aplican las reglas de los documentos que están en el artículo 243 del Código General del Proceso. En esa medida, deben ser, para que sean valorados por el juez, deben ser aportados en el mismo formato que fueron generados, enviados o recibidos, o en cualquier otro formato que lo reproduzca con exactitud. Aquí es muy importante tener en cuenta que el problema probatorio es el mismo al final para el tema presencial, online u offline, digamos, para la firma manuscrita o para la firma electrónica. No per se toda firma manuscrita tiene la eficacia probatoria que uno quisiera. Por ejemplo, si yo firmo con una X, seguramente al momento de debatir la validez o la eficacia probatoria de esa firma, va a tener muchos cuestionamientos ante un juez. Lo mismo sucede con los mensajes de datos. Entonces, no es que per se lo que sucede en el mundo manuscrito tenga más eficacia probatoria. También allá hay mecanismos, y son los mismos mecanismos que existen en el mundo electrónico, por ejemplo, para desconocer o para tachar de falsedad un documento electrónico o un documento manuscrito. Entonces, no per se eso no quiere decir nada. Ahí lo que es importante es que los mayores niveles de seguridad generan, por ejemplo, mayor confiabilidad en el mensaje de datos. Unos niveles más altos de autenticación generan unas posibilidades de evitar el no repudio, que así es como se llama, digamos, en términos electrónicos, pero sucede parecido también en términos presenciales. Y en esa medida, pues, digamos, siempre es más seguro utilizar métodos más seguros, como por ejemplo los de Adobe Sign, que métodos tal vez menos seguros. Aquí podemos ver el tema de la certificación, y esto es otro de los mitos que ocurren en materia de firmas electrónicas, y está muy relacionado con la firma digital. Nos dice, de alguna manera, es que la firma digital tiene una certificación. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? La firma digital certificada es como si fuera una firma realizada ante notario. El certificador funge de alguna manera como aquel que da fe pública de lo que sucede en un hecho o un acto. Si bien las firmas electrónicas no tienen ese tipo de certificación, lo que sí es cierto y vale la pena eliminar de una vez un mito, y es que no todos los actos o contratos requieren firmarse ante un notario. La mayoría de actos y contratos que ocurren en el mundo no necesitan irse ante un notario. Entonces, esa misma regla se aplica a las firmas electrónicas. Yo puedo firmar por medio de firmas electrónicas una cantidad de documentos y contratos que no necesitan que se vaya donde un notario a que se realice ese tipo de transacción. En esa medida, hay unos casos que son taxativamente establecidos en la ley. Por ejemplo, si yo quiero firmar un poder de abogado, debo hacerlo ante un notario. Ahí no hay una excepción. Debo hacerlo ante un notario. Si quiero hacer una compraventa de bien inmueble, tengo que hacerlo ante un notario con una escritura pública. Yo no lo puedo hacer en un papel, no lo puedo hacer a través de un correo electrónico. Pero, por ejemplo, una compraventa de bien mueble, puedo hacerlo a través de un mensaje de datos. Yo puedo vender mi computador así, puedo vender muebles así, puedo vender además, puedo arrendar cualquier tipo de bien a través de firmas electrónicas, contratos electrónicos. No tengo que ir a donde un notario. Puedo hacer contratos laborales sin tener que ir a donde un notario. Por lo tanto, puedo utilizar firmas electrónicas. Puedo suscribir contratos de prestación de servicios con firmas electrónicas.
Y así, aperturar una cuenta de ahorros, sacar un CDT, un pagaré, etc. Por ejemplo, ¿qué no podría ser? Un cheque, porque el cheque tiene una formalidad que es el formato en el que está, que es un papel especial, etc. Por lo menos no todavía. Entonces, aquí les decía, hay unas restricciones, las reglas generales que yo siempre puedo aplicar firmas electrónicas, hay ciertas restricciones en las que no puedo hacerlo para la transmisión de derechos inmobiliarios, de aeronaves, de barcos, corporaciones u otro tipo de asociaciones comerciales como sociedad anónima, ciertos tipos de estatutos, las hipotecas tampoco tienen que siempre ir en escritura pública, las escrituras públicas electrónicas deben siempre tener una firma digital, porque hay una formalidad. Pero el resto de actos no tienen esas formalidades. Ahora, algunas cosas importantes para reflexionar. Si bien las técnicas de mensajes de datos que sirven como firmas pueden ser muy amplias, los niveles de autenticación, entre más altos, garantizan más confiabilidad en el mensaje. Entonces, pero eso sucede también en el mundo manuscrito. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo un sello además de una firma o firmo cada papelito, utilizo una tinta especial, etcétera, pues elevo los niveles de confiabilidad. Entonces, los métodos de autenticación deben ser más sofisticados. Por ejemplo, como les explicaban a la introducción sobre los métodos de autenticación de Adobe Sign, pueden ser más o menos complejos. Yo los puedo complejizar dependiendo del acto que yo quiera hacer firmar. Entonces, yo puedo simplemente hacer una autenticación con un correo electrónico, pero también puedo utilizar una doble autenticación o una incluso triple autenticación. Dependerá de cada proceso de firma como se quiera hacer. Entonces hay métodos de autenticación que se basan en un conocimiento, digamos una clave, un código, una contraseña, algo que yo tengo, por ejemplo, además un mensaje que me llega al celular. También puedo utilizar métodos biométricos y con esto genero soluciones al posible repudio de una firma. Ahora, la falsificación de una firma o la pérdida de confiabilidad de una firma es algo que sucede en el mundo digital, obviamente, pero también pasa en el mundo manuscrito. No podemos creer que el mundo manuscrito es más seguro. Yo estoy convencido que el mundo manuscrito puede ser más inseguro, porque una falsificación de una firma en el mundo digital requiere conocimientos técnicos mucho más altos. O sea, mi firma, por ejemplo, mi hija trata de falsificarla todo el tiempo y tiene 11 años, o pues juega a hacer mi firma. Hacer una falsificación de una firma electrónica es supremamente complejo. Y eso, pues además, es un tema es un delito penal, falsedad de documento privado, falsedad ideológica, suplantación, etc. Tiene una cantidad de consecuencias hacerlo. Adobe Sign tiene, por ejemplo, y me voy a referir a eso, tiene además algo que es muy interesante y muy importante para este tipo de cosas. Al final del proceso de firma se emite un informe de auditoría que revisa todos los pasos y hace una trazabilidad de todos los pasos del proceso de firma, quién firmó, quién abrió el documento, quién lo leyó, etcétera, cuándo firmó, direcciones electrónicas, dirección IP, identifica a cada sujeto que participa de eso, y una vez se cierra el proceso de firma, se encripta con el documento, de tal manera que no puede desencriptarse. Si bien no forma parte del documento como tal, va encriptado dentro del mismo PDF y permite hacer un control y una trazabilidad que garantiza o eleva el nivel de confiabilidad de una manera muy importante. Adobe Sign, por ejemplo, permite identificar a quienes firman a través de diferentes métodos de autenticación, como veíamos. Pueden ser más o menos complejos, pero pues son pueden ser bastante sofisticados. Hay controles previos y peticiones de aceptación, hay contraseñas, la firma además se visualiza, se puede hacer una rúbrica de la firma, eso es más un adorno que ayuda a
a fortalecer el proceso de firma, porque el proceso de firma es un código. O sea, eso no lo vamos a ver. El chulito, como se veía en un video, ayuda a reforzar el proceso y a darle un poco de representación gráfica a lo que sucede. Los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante. Adobe emite certificados que podrían identificar cualquier alteración que sea autorizada o no al documento. Garantiza que el firmante no pueda repudiar de alguna manera su firma como consecuencia de estos controles de autenticación. Y cada firma es única y se genera directamente por el firmante, no es reutilizable. Se emite un código de identificación por cada proceso de firma, de tal manera que podría validarse con Adobe cada proceso de firma. Adobe Sign no es una firma digital per se, es una firma electrónica, aunque su herramienta permite incorporar firmas digitales si fuese necesario. En mi opinión, es válida jurídicamente, tiene eficacia probatoria, es una firma basada en la nube, software as a service. Sí, no usa criptografía simétrica, pero tiene criptografía de altísimo nivel. Adobe Sign cumple con los requisitos legales de identificación del firmante y la atribución del contenido del documento, y en mi opinión es un método tanto confiable como apropiado para los fines que se persiguen. Adobe Sign ofrece una prueba de cada transacción. Se envían, interesante, eso es una cosa muy importante, cada firmante puede recibir una copia, un original, más que una copia, un original del documento firmado y otro queda guardado en Adobe, de tal manera que en caso que fuese necesario debatir la conformidad de algunos documentos, existiría un tercero que podría validarlo. Se utilizan ID digitales, todas las firmas quedan cifradas dentro del mismo documento, no se pueden separar nunca del documento. Y como les decía, al final queda un informe de auditoría que también es protegido en el mismo proceso de encriptación. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta y con gusto estaré para resolverla. Bueno, no veo preguntas en el módulo de Q&A. Los comentarios que se hicieron a través del chat se han ido respondiendo. No sé si alguna persona tiene... bueno, ya hay una pregunta. Nos hacen una pregunta que es, para la firma de contratos, algunos clientes exigen ONAC. Sí, pero es innecesario. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de una vez fui a firmar un contrato de arrendamiento de una vivienda y el dueño me hacía firmarlo con testigos y ante notario. Yo puedo poner una cantidad de requisitos, pero no son requisitos legales, son requisitos que yo exija que son innecesarios para la validez o eficacia probatoria. Yo podría hacer firmar, decir, no, yo solamente quiero que firmen este documento en tinta roja traída de Alaska. Ok, pero esos son requisitos que yo me invento porque quiero generar mayor confiabilidad de que nadie más tiene tinta roja traída de Alaska. Eso mismo es cuando uno exige ONAC. Si yo para un contrato laboral exijo que el contrato esté firmado con firma digital con certificación emitida por una entidad acreditada por ONAC, es porque quiero ponerle unos niveles de requisitos que no establece la ley, porque por ejemplo un contrato laboral puede incluso hacerse consensualmente, verbalmente. Yo no tengo que hacer un contrato escrito, puede ser verbal. Entonces poner el requisito ONAC es un capricho, no es una exigencia legal. Ok, gracias. Otra pregunta, ¿nos podrías por favor repetir los requisitos de validez para las firmas? Es un criterio muy amplio. Entonces lo que dice es,
La firma electrónica es cualquier mensaje de datos, cualquier técnica que permita cumplir con las funcionalidades de una firma manuscrita, es decir, que permitan identificar al firmante, 2, que permitan atribuir el contenido al firmante y 3, que sea un método tanto confiable como apropiado para los fines que se persiguen. Esto puede ir desde temas tan sofisticados como Adobe Sign, o habrá más sofisticados seguramente, pero pues estamos a nivel de ese, o también a niveles muy básicos. Pónganse a pensar que cuando yo voy al cajero automático del banco y hago mi clave 1, 2, 3, 4, con eso yo estoy firmando esa transacción. Esa es la firma electrónica de esa transacción. Es algo muy básico. Yo puedo también, piensen que todas las transacciones que ustedes hacen de comercio electrónico, como pagar un servicio público, como comprar un tiquete de avión, como comprar una televisión, son contratos que se realizan y que están siendo firmados con firmas electrónicas. Entonces, ahí los procesos de validación, de autenticación pueden ser más bajos o pueden ser más altos dependiendo. Entonces, es un poco para que vean que lo que sucede en el comercio electrónico no es que sea inválido, son totalmente válidos, tienen eficacia probatoria, pueden ser más o menos complejos los sistemas de acreditación, de autenticación, perdón. Gracias. La siguiente pregunta, ¿al imprimir los documentos se mantiene la validez? Sí, claro. Lo que pasa es que el documento impreso es como una copia. El Código General del Proceso le da eficacia probatoria a las copias también. Yo puedo llevar una copia, pero debo tener el original para, en caso de que haya algún debate sobre su validez o no, yo pueda mostrar el original. Un documento electrónico impreso es como decir una copia, una fotocopia. Y se aplican las mismas reglas de la copia. Ok, perfecto. No veo más preguntas en este momento en el chat. Sí, sigue otra pregunta. ¿Las firmas tienen algún tipo de validez? ¿Algún tiempo de validez, perdón? No. Pues no, desde el punto de vista jurídico, no sé si se refiere a algún tema técnico de la herramienta. No. De O sea, pronto, si sí. yo firmo un contrato laboral y trabajo toda mi vida en Adobe, por poner un ejemplo, esa firma será válida siempre. Así deje de trabajar yo, ese contrato habrá existido, se habrá terminado, pero la firma seguirá válida de por vida. Ok. Y otra pregunta, ¿las firmas para temas de diplomas también aplican? Sí, yo no conozco que exista alguna norma específica que prohíba que los diplomas puedan ser electrónicos, salvo que exista esa norma, que la desconozco. En principio yo puedo firmar cualquier cosa mediante un mensaje de datos. Ok. Algunos clientes han expresado dudas frente al tema de privacidad, dado que los documentos se almacenan en la nube, en este caso particular para la solución en la nube de Adobe. ¿Qué podríamos No, hablarle sobre el tema de privacidad de la nube en términos del contexto jurídico? pues digamos, la validez de las firmas no depende de la privacidad o no de los documentos. Ahí tendríamos un tema, es de cumplimiento de la ley de datos personales que pudiera tener cada persona. Pero per se, que se tenga en la nube o no tiene un problema de privacidad. Y las nubes de un proveedor como Adobe o otros proveedores de tecnologías sofisticados, pues son bastante más seguros que dejarlo guardado en una bodega ahí en la zona franca o en la 30 o en cualquier lado. O sea, no hay per se un problema de privacidad general. Puede haber que haya un proveedor que tenga problemas de privacidad, pero en general no hay un problema de privacidad. Ok, listo. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, otra pregunta. Si hablamos de firmar documentos internos de trabajo en una empresa que no requieran quizás cumplimiento legal o normativo, ¿es necesario este tipo de soluciones altamente seguras o se pueden utilizar otras herramientas o alternativas como opción de firma, como la versión gratis de Adobe Reader? Pues yo no revisé el tema de Adobe Reader, así es que no me atrevo a hablar específicamente de esa herramienta, pero como les decía al comienzo, la norma es muy amplia, es cualquier técnica que permita cumplir con esas funciones. Yo les pongo un ejemplo. Yo como abogado, cuando un cliente me quiere contratar a mí, eso es un contrato de prestación de servicios. Eso puede hacerse con un contrato por escrito, pero también puede hacerse, por ejemplo, un intercambio de correos electrónicos. Lorenzo, me gustaría que revisaras este tema de firmas electrónicas. Sí, perfecto, mis honorarios son X. De acuerdo, comenzamos mañana, listo. Ese intercambio de correos es un contrato de prestación de servicios. Podría haber sido por teléfono. Lorenzo, ¿me ayudas con esto? Listo, perfecto, mañana te mando el concepto. Ese es el contrato. Ahora también lo puedo poner por escrito. Es decir, yo puedo sofisticar, dependiendo de lo que yo necesite, usar herramientas más o menos complejas. En la misma Adobe Sign puede volverse más o menos compleja. Así es que la ley no me establece qué tecnología tengo que usar exactamente para eso. Yo lo defino también. Yo podría complementarle un poquito la respuesta a Mario frente a utilizar otras soluciones y está más relacionado con la seguridad de la firma que yo coloco en un documento no seguro. La validez del documento, según lo que tú manifiestas, pues la tiene. Si yo lo hago a través de una aceptación de un correo electrónico o incluso un archivo en Word en donde yo pegué la imagen de mi firma. Pero al hacerlo en un documento que no tenga una protección, como lo que brinda de pronto una versión de Acrobat Professional, que es la versión paga, o un documento finalizado con Adobe Sign en donde ya queda protegido, ahí lo que yo también estoy garantizando es que nadie va a poder acceder al contenido, editar el contenido, adulterar esa información y obviamente extraer ese contenido. Entonces, como modo complementario a esa transacción, si la información que yo estoy firmando, aprobando o mi firma no tiene ningún riesgo en que la roben y la puedan suplantar, pues tampoco podría tener ningún inconveniente. De hecho, la versión Acrobat dentro del portafolio de Document Cloud, para contextualizarlos un poco, tenemos dos versiones, el Acrobat estándar y el Acrobat Professional. Y estas dos versiones manejan servicios dentro del proceso de firmas en diferentes dimensiones. Entonces sí se podrían llegar a revisar esas alternativas sin tener que llevar todo a una transacción de Adobe Sign. Bueno, no veo más preguntas en este momento. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por reservar la agenda. Lorenzo y Paula, muchas gracias por el acompañamiento y por toda esta información. Lorenzo se ha vuelto un recurso muy importante para nosotros y desde Adobe para todo el proceso de acompañamiento en este tipo de sesiones y de soluciones a nivel de seguridad de documentos. Todas las dudas que tengan adicionales, que podamos apoyarlos nosotros desde el mayorista junto con el fabricante y que podamos acompañarlos en este tipo de actividades son bienvenidas. Entonces estaremos atendiendo las soluciones de manera individual. Les enviaremos un correo con el link de la presentación, con la información puntual que compartimos para que la puedan revisar. Esta sesión queda grabada en la landing page que manejamos en MPS. En el chat les voy a compartir en un segundo esa landing page para que ustedes la puedan tener e igual en el correo electrónico se las vamos a compartir. En esa landing están también esta sesión grabada y todas las sesiones anteriores en donde hemos entrado en los detalles técnicos de la herramienta y pues esta sesión complementaria a nivel de normatividad. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Lorenzo, no sé si tengas algo más para complementar. No, agradecerles por la atención. Listo. Vale, un feliz día para todos, que se encuentren muy bien.